calcular la derivada por definición. ¿Sale? Es decir, límite cuando h tiende a 0. Bien sencillo. Vamos a calcular la derivada de esta función lineal. Fácil. Límite cuando h tiende a 0. La primera parte que nos dice que la función vamos a poner un incremento h, x más h. Donde vemos la x, sustituimos x más h. 3, sustituimos x más h menos 4. Vamos en esta parte de la definición. Menos f de x, menos la función original. Este menos le cambia el signo a la función original. Menos 3x, menos por menos es más 4, y todo esto partido por h. Aquí hay que observar que algunos términos a veces se pueden simplificar o cancelar. Por ejemplo, menos 4 y 4. Simplificamos. 3 multiplica este paréntesis. Entonces continuamos. Límite cuando h tiende a 0. 3 por x, 3x. 3 por h. 3h menos 3x, y todo esto partido por h. Ahora tenemos 3x y menos 3x. Eliminamos y me queda 3h entre h. Límite cuando h tiende a 0 de 3h entre h. H con h se va, y si calculamos el límite tenemos que es igual a 3. Por lo tanto, la derivada es igual a 3.